Y ya, fácil, simple, sencillo. Al punto. Para conocer cómo funciona el sistema nervioso, primero tenemos que conocer sus componentes más íntimos, y lo que se nos viene a la mente es la neurona, una célula, pero es especial porque es la unidad funcional del sistema nervioso. Podemos ver de que una neurona está compuesta por un cuerpo o soma, además de tener un axón a través del cual emite señales y muchas dendritas alrededor del soma a través de los cuales recibe señales. El sistema nervioso está formado por 100.000 millones de neuronas. Es una cantidad impresionante. Pero cuando una neurona y otra neurona se unen, generan una estructura denominada sinapsis. Las sinapsis pueden ser de dos tipos, químicas o eléctricas, y su función es transportar información de una neurona a la neurona siguiente. Ahora que sabemos esto, a grandes rasgos podemos decir de que el sistema nervioso tiene tres componentes principales: una porción sensitiva, una porción integradora y una porción motora. Cuando nos referimos a la porción sensitiva, se refiere a todas las neuronas que reciben información desde la superficie del cuerpo y la llevan al sistema nervioso central. Todas las neuronas que llevan información de la superficie de la piel y alguno que otro lugar profundo. Ahora, cuando esta información es recogida, tiene que ir a la porción integradora para ser procesada. El cerebro hace la mayoría de esta función. El cerebro desecha cerca del 99% de toda la información que recibe, y esto es porque no es información relevante, pero el 1% que queda genera una respuesta, una reacción que es analizada y genera después una respuesta motora, una porción motora, que son las neuronas que desencadenan movimiento. Puede ser contracción de músculo esquelético, contracción de músculo liso o secreción de las glándulas. Estas tres en conjunto se denominan las funciones motoras. En resumen, la mayoría de las actividades cerebrales se desencadenan en respuesta a estimulación sensitiva, que después es utilizada para generar una respuesta motora. Ahora tenemos que hablar de los niveles de funcionamiento del sistema nervioso central. Primero tenemos al nivel medular, que básicamente genera las respuestas de tensión de las piernas contra la gravedad, la presión arterial a nivel local, las respuestas de marcha, en general reflejos. Luego tenemos al nivel subcortical, encargado de las funciones subconscientes. Nos referimos a la respiración, a la presión arterial, a la frecuencia cardíaca, al estado de vigilia y a los ciclos de apetito que tiene el cuerpo. Y luego tenemos al nivel cortical, que es el más difícil de descifrar, pero sabemos de que es el centro del pensamiento, donde se produce y donde se almacena toda la memoria. ¿Y esto cómo lo hace? A través de neurotransmisores, sustancias que transmiten información. Y tenemos dos tipos en el cuerpo: los neurotransmisores de acción rápida y molécula pequeña, y los neurotransmisores de acción lenta y molécula grande, también llamados neuropéptidos, que generalmente son la mayoría de las hormonas de la hipófisis y el hipotálamo. Si queremos entender al sistema nervioso central, en especial en su porción sensitiva, tenemos que entender de que las neuronas no se estimulan de manera espontánea. Están conectadas a estructuras que nosotros llamamos receptores, que reciben un estímulo y generan una respuesta, que es transferida de neurona en neurona hasta llegar al sistema nervioso central. En el cuerpo humano se han identificado 5 tipos de receptores. Estos son los mecanorreceptores, que responden a estímulos táctiles de presión o de formación. También tenemos a los termorreceptores, los receptores para el frío y para el calor. Los nociceptores, que se excitan cuando el cuerpo recibe daño en respuesta de un estímulo nociceptivo que genera alguna especie de daño al organismo. Luego tenemos a los receptores electromagnéticos y finalmente a los quimiorreceptores, que se estimulan en respuesta a diferentes sustancias químicas. Cada uno de estos receptores obedece al principio de la línea marcada, y con esto nos referimos a que cada modalidad de sensación, cada tipo de sensación la denominamos modalidad de sensación, y la especificidad que tiene cada neurona para estimularse con un solo tipo de modalidad de sensación la denominamos principio de la línea marcada.
Una vez que los receptores han sido excitados, tienen que transmitir la señal a través de neuronas, que ahora las vamos a llamar con fines prácticos fibras nerviosas. En una clasificación general podemos ver que hay fibras nerviosas de tipo A y fibras tipo C, cuya principal diferencia es que las fibras nerviosas tipo A son mielínicas, tienen una vaina de mielina que aumenta su velocidad de transmisión, y las fibras tipo C que no tienen esa vaina de mielina, son fibras amielínicas, lo que hace que tengan una transmisión más lenta. Pero algunos fisiólogos la han clasificado de manera diferente. Por ejemplo, están clasificados en grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Las del grupo 1 pueden ser tipo A y tipo B. Y estos van a los usos musculares y a los órganos de Golgi que se encuentran en los músculos, un mecanismo de retroalimentación desde los músculos. Luego tenemos al grupo 2, que son receptores táctiles que están en la mayoría de la superficie de la piel. Y finalmente tenemos a los análogos de las fibras de tipo A, el grupo 3, que son fibras A delta, encargadas de transmitir señales nerviosas de manera rápida, y los análogos de las fibras tipo C, el grupo 4, que emite señales de forma lenta. Bien, pero cada neurona no estimula el sistema nervioso central por separado, están integrados en circuitos. Los circuitos a grandes rasgos son de dos tipos, divergentes y convergentes. Cuando nos referimos a divergentes, se refiere a que una sola neurona puede estimular dos y estas otras dos para generar desde un pequeño estímulo uno mucho más grande, que puede ser amplificadora o de múltiples fascículos. Ahora su opuesto, convergentes. Significa de que muchas neuronas transmiten sus señales para que luego termine estimulándose una sola neurona. Y también se produce un efecto diferente, que llamamos la postdescarga, que es una cualidad que tienen algunas neuronas, algunos circuitos neuronales para prolongar un estímulo inicial, para que dure más tiempo de lo que debería durar. Y esto puede ser por descarga intrínseca, que generalmente se debe a que los potenciales de la membrana son demasiado bajos que pueden generar potenciales de acción espontáneamente, continuamente. Y otro serían los circuitos reverberantes, donde una neurona estimula la siguiente, pero la siguiente vuelve a estimular la primera neurona. Y esto hace que el potencial de acción dure más tiempo, un circuito reverberante. A continuación vamos a hablar de la sensibilidad somática. La palabra somática se refiere a corporal, la sensibilidad que viene de la superficie del cuerpo. Esta sensibilidad puede venir mediada por tres tipos de receptores. Los mecanorreceptores, que sabemos que son estimulados mediante presión o deformación mecánica. Los termorreceptores, receptores para el frío y para el calor. Y luego los nociceptores, los que se excitan después de un estímulo nociceptivo que podría resultar dañino hacia el cuerpo humano. Aparte de esto, en la superficie del cuerpo tenemos diferentes tipos de receptores corporales que desempeñan una diferente función cada uno. Los principales son las terminaciones nerviosas libres, que están básicamente en la mayoría, en casi toda la superficie del cuerpo humano, que se estimulan bajo diferentes estímulos. Luego tenemos a los corpúsculos de Meissner, que son en su mayoría localizados en las superficies corporales que están desprovistas de pelo. Luego tenemos a los discos de Merkel, que generalmente se encuentran en las yemas, también piel desprovista de pelo. Y luego tenemos al órgano terminal del pelo, que este sí se encuentra en lugares que están rodeados de vello corporal. También tenemos a las terminaciones de Ruffini y por último los corpúsculos de Pacini, que son encargados de generar descargas rápidas, generalmente vibraciones. Una vez que se ha captado la información en la superficie, tiene que subir hacia el sistema nervioso por alguna vía, por algún camino. Y estas son las vías de transmisión, que pueden ser el sistema de la columna dorsal, el menisco medial de la médula, el sistema anterolateral. Cada uno de estos envía un tipo diferente de sensación. Por ejemplo, la columna dorsal, el menisco medial, es especialista en transportar sensaciones que requieren un alto grado de precisión, de localización. También un fino poder para la gradación de texturas. También tenemos las recepciones que son fáciles a la vibración. En cambio, el sistema anterolateral transmite señales mucho más intensas, como ser el dolor, sensaciones sexuales, calor, frío, roces contra la piel. En algún caso se genera, pues son capaces de transmitir lo que llamamos escozor. Una vez que la médula ha llevado las señales
de la superficie del cuerpo la lleva al cerebro. ¿Pero a qué parte del cerebro? Hace mucho tiempo un fisiólogo llamado Brodmann dividió el cerebro en 50 áreas, las áreas de Brodmann. Y eso lo hizo basado en las dos cisuras principales que tiene el cerebro. Tenemos a la cisura central de Rolando y la longitudinal de Silvio. Basándonos como referencia en la cisura central de Rolando, detrás de ella se encuentra el área somatosensitiva. Esta área somatosensitiva es la que recibe la información de la superficie del cuerpo. Entonces, cuando nos referimos a corteza somatosensitiva, nos referimos al área 1 y 2 de Brodmann. Generalmente nos referimos al área somatosensitiva 1. La 2 se considera accesoria porque solamente inerva o recibe señales de la cara anterior y de la parte posterior de los brazos y las piernas. Bien, ahora cuando nos referimos a la corteza somatosensitiva, recibe señales de la superficie de todos los cuerpos. ¿Y esto cómo lo hace? Básicamente está distribuida en que mientras más terminaciones nerviosas tiene la superficie corporal, más espacio ocupará en el cerebro. Para terminar con este capítulo de la sensibilidad, vamos a hablar de lo que es el dolor. Discreto hoy el partido de Müller, que parece se va a quedar con esos 5 goles. Ahí va Schürrle. Schürrle va a encarar a Mascherano. Ahí va Schürrle. Mete la directa, le persigue Mascherano. ¡Ojo al centro! ¡El control! ¡Gol! En el 112, qué jugada por la izquierda, el centro, el control y sin dejarla caer, puede haber asestado un golpe definitivo a la final. Se pone patas arriba Maracaná, con los alemanes viendo un poquito más cerca la cuarta estrella en el pecho. Alemania 1, Argentina 0, quedan 7 minutos y el título está más cerca, esta vez parece que sí, de los de Joachim Löw. Qué bien controla, qué bonito el remate de Götze. Alemania 1, Argentina 0. Apareció Schürrle, que estaba apareciendo poco. El dolor, según el dios Internet, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Es una sensación desagradable que nos hace sentir mal. A grandes rasgos podemos diferenciar dos tipos diferentes de dolores. Sería el dolor rápido y el dolor lento. Al dolor rápido lo conocemos por otros nombres: dolor intenso, dolor lancinante, dolor punzante, dolor agudo. En cambio, al dolor lento lo podemos llamar de diferentes maneras, como el dolor urente, dolor crónico. Ahora, estos dolores se transmiten en el cuerpo por diferentes vías, pero empezando desde las neuronas que lo transmiten. Al dolor rápido lo transmiten las neuronas de tipo A delta, que recordemos que son mielínicas encargadas de llevar la carga nerviosa a una velocidad muy rápida, de 0,1 segundos. Estas terminaciones nerviosas rápidas para el dolor se estimulan por los receptores mecánicos y térmicos. En cambio, el dolor lento se transmite por neuronas tipo C, neuronas amielínicas, que no están mielinizadas, por lo tanto transmiten el dolor de manera lenta, de 1 segundo. Y estas pueden ser estimuladas únicamente por los receptores químicos, estímulos químicos. Bien, una vez que se ha recogido la información del dolor por las neuronas, tienen que ir a través de un fascículo, a través de la médula y el bulbo, hacia la zona que corresponde al cerebro. Estos fascículos que llevan el dolor rápido se lleva por medio del fascículo neoespinotalámico y el dolor lento por el paleoespinotalámico. Y cada uno funciona con un neurotransmisor diferente. El fascículo neoespinotalámico, que transmite el dolor rápido, usa el neurotransmisor del glutamato. En cambio, el dolor lento se transfiere por la sustancia P, un neurotransmisor lento. Bien, ahora, para que el dolor no sea excesivo en el cuerpo o no se desencadene de manera excesiva y cause fallas en el sistema nervioso, existe una propiedad propio del sistema nervioso encargado de regular el dolor. Un sistema que es el sistema de analgesia, encargado de regular las señales dolorosas que entran al cerebro y cómo las procesa. Y esto se compone por varios componentes, pero generalmente 3. Tenemos a la región periacueductal y periventricular del mesencéfalo y protuberancia cercana al acueducto de Silvio,
tenemos al núcleo magno de Reiff y el complejo inhibidor dorsal de la médula espinal. Estos tres son llamados el sistema de analgesia del sistema nervioso central, pero no actúan solos. Dentro del sistema de analgesia está el sistema opioide. Opioides son derivados tipo morfina. Opioides que se encargan de activar al sistema de analgesia. Son sustancias que producen analgesia. Las más conocidas son la beta-endorfina, la encefalina, que a su vez puede ser meteoencefalina y leuencefalina, y por último tenemos a la dinorfina. Estos tres producen analgesia para que no se produzca un dolor excesivo en todo el cuerpo. ¿Y ya?